Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a su programa Escrito está, y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto del sábado que Dios estableció en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, ni fue el Espíritu los que cambiaron el día de culto del sábado, pasándolo al domingo, al día del Dios Sol, al día del culto al Papa, al día del culto a Satanás. Fue el sistema romano papal, queridos amigos. Eso está en la historia y eso está profetizado. Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 24 y 25, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, Roma imperial, se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. O sea, los primeros eran políticos, este iba a ser político y religioso, y dice: y derribará a 3 reyes. El papado fue el que derribó a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Y dice aquí el versículo 25: y el papado hablará palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cuáles son las palabras que ha hablado el papado
contra el Altísimo, pues que Él es el representante de Dios, se hace pasar por Dios, que Él tiene poder para perdonar pecados. Eso es blasfemia, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que Él tiene poder para cambiar las leyes de Dios, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que Él tiene poder para cambiar las doctrinas de la Biblia, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que Él tiene el poder de decir quién va al cielo y quién va al infierno, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que Él es el representante de Cristo en la tierra, eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que Él es el representante del Espíritu Santo, que eso es hablar palabras contra el Altísimo, queridos amigos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, lo que hizo en la Inquisición. 1260 años, queridos amigos, de Inquisición para matar al que quisiera hacer la voluntad de Dios. 1260 años del sistema romano papal para raer, para trabajar, hacerle la tarea al diablo de raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. Quemaba las Biblias, la palabra de Dios, y a su poseedor también lo quemaba, queridos amigos. Eso fue la Inquisición, la cosa más horrible y espantosa y terrorífica que ha pasado la humanidad. Por eso la calamidad más grande y terrible, la cosa más espantosa que ha sufrido esta tierra es el surgimiento del papado en este planeta. Y lo más espantoso, la tragedia más grande de este mundo, de esta humanidad, es haber olvidado la historia del sistema romano papal. Si ustedes quieren saber para dónde va el sistema romano papal, conozcan su historia, queridos amigos, conozcan la historia del papado. Dice aquí que pensará en cambiar los tiempos y la ley, ya lo hizo, cambió la ley y los tiempos de Dios. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal. Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 20, 8 al 11. Queridos amigos, ¿usted sabe cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Oiga todas las palabras que contiene este mandamiento, oiga todas las palabras. Dice el Señor, acuérdate del día sábado, cuando el Señor nos dice y le dijo allá al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, acuérdate del día sábado, queridos amigos. No le está hablando de que es una cosa nueva, que el sábado va a ser una cosa nueva, porque para el pueblo de Israel no era ninguna cosa nueva. Ellos conocían que el sábado era el día del Señor, pero como habían estado 400 años esclavizados allá en Israel, queridos amigos, ustedes saben que el esclavo no tiene voluntad, que la voluntad del esclavo es la voluntad de su amo. Por eso ellos no guardaban el sábado de Dios, porque se lo prohibía Faraón, el agente oportuno de Satanás, para echar abajo los mandamientos de Dios y que no se adorara a Cristo, sino que se adorara a Faraón, a la gente del diablo. Y adorando a Faraón, pues se adoraba a Satanás. Ustedes saben que el dios de Faraón era Amón-Ra, el dios Ra, el dios Sol. Por eso él se llamaba Fa-Ra-On. Fa, que quiere decir hijo, Ra de Dios, y On, Sol, hijo del Dios Sol. Eso quiere decir Faraón. Lo mismo que ahora, queridos amigos, el Papa es el representante del Dios Sol, es decir, de Mitra. Ese es el Dios del Papa. ¿Y es el representante de quién? Él dice que es el hijo del Dios Sol, pero él es el hijo de perdición, dice el Señor, el hijo de representante de Satanás. Cuando el Señor te dice, acuérdate del día sábado, no es algo nuevo, queridos amigos. No es como dicen los protestantes, que eso fue una cosa para los judíos, que eso fue la época de Moisés, que esa es la ley mosaica, que eso se lo dio fue a Moisés, queridos amigos, que eso no es para nosotros ahora. Maldito el que guarde el sábado, dicen los pastores que no estamos obligados a obedecer los mandamientos, que todos los días son santos, que todos los días son iguales, pero ellos sí se enrumban el domingo adorando al
al diablo en el nombre de Jesús, siguiendo las huellas de Roma, queridos amigos. Los protestantes que van con la Biblia debajo del brazo, esos que se llaman disque evangélicos y cristianos, que van a disque adorar a Jesús en el día domingo, van a adorar es al Papa, porque fue el Papa el que les impuso el domingo, queridos amigos, porque el Señor nos dice que el sábado no es una cuestión para los judíos. Eso, el Señor nos dice que antes de que, 2500 años antes de que existiera un judío, ya Dios había establecido el sábado en la creación. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, queridos amigos. La creación Dios la hizo en 6 días, queridos amigos, y creó el sábado, y en el sábado no hizo absolutamente ninguna obra. Lo dejó Él como Padre ejemplar, nos deja el sábado para que así como Él reposó en el sábado de sus obras, no haciendo absolutamente nada, ninguna creación, así entonces en el sábado de Jehová entra Adán y Eva al reposo del sábado de Jehová con el Padre Creador, queridos amigos. Esa fue la primera cosa que hizo Adán y Eva una vez fueron creados, entrar en el séptimo día al reposo, porque ustedes saben que Adán y Eva fueron creados en el 6º día, y en el 7º entraron Adán y Eva con su Creador. Y es lo que nos dice aquí el Señor, que reposó Él en el 7º día. Él nos da ejemplo, queridos amigos. Miren lo que dice el protestante. Lo que dice el protestante que eso quedó abolido, el Señor todavía sigue reposando. Nos dice que Él reposó y reposa, y los mundos no caídos y todos las huestes celestiales, queridos amigos, el sábado es el día del culto y de adoración al Padre eterno. Y bendijo Dios el día séptimo. No solamente lo llama Shabbat, sábado, sino que también dice el séptimo, para que la gente no se confunda que sábado es este o es este. No, el Señor dice séptimo, el primer día de la semana del domingo. El séptimo día lo bendijo Dios y lo santificó, lo apartó, queridos amigos, para el culto a Él. Dice, ¿por qué? Porque en Él, en el séptimo día, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto no es como le enseñan los pastores y las pastoras mentirosos y engañadores a sus feligreses, de que eso fue para el tiempo de Moisés. Aquí estamos hablando, queridos amigos, que esto es desde la creación, desde la mismísima primera semana de la creación. Ahí estableció Dios el sábado, y es el 4º mandamiento de la ley eterna de Dios, de la ley inmutable. Creer en una mentira, queridos amigos, sinceramente no la va a convertir en verdad, porque la gente lleve siglos guardando el domingo del sistema romano papal. El tiempo no convierte la mentira en verdad, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Hay que cambiar, tenemos que venir es a la palabra de Dios, porque ella es el juez de los hombres, como lo dice el Señor, que es la palabra la que nos va a juzgar. Así que nos dice el Señor que acuérdate del día sábado, es simplemente un recorderis. Acuérdese, no es algo que usted ignore, es algo que usted le están diciendo. Acuérdese. Ah, sí, ya me acordé, gracias por acordarme. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. 6 días hizo los cielos y la tierra. No con fuerza, queridos amigos, no con poder. Dios no hizo nada con fuerza ni con poder. La Escritura nos dice aquí en el Salmo 33 que Él hizo todo fue con la poderosa autoridad de su palabra. Escrito está en el Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice, en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, por la poderosa autoridad. No que cada día eran millones de años, como enseña el papado y como enseñan la evolución y como enseñan los del Big Bang y como enseñan. No, queridos amigos, el Señor nos dice es que Él hizo la creación, fue con la autoridad de su palabra. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, por todo esto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos amigos, el 4.º mandamiento es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el nombre del legislador. Lo llama Jehová, que sencillamente quiere decir el eterno, el Dios eterno y omnipotente y todopoderoso. Y es el único mandamiento que nos dice a nosotros el título de este Jehová legislador: creador. Creador, queridos amigos. Y este es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuáles deberían ser y cuáles son sus límites. Nos dice el cielo y la tierra. Todo el universo son los límites de Dios. Y nos dice también quiénes deberían de ser sus súbditos. Nos dice el Señor en el Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero qué lástima que en este planeta, de todo lo que respira aquí en este planeta, lo único que no quiere alabar, darle gloria y adorar a Jehová es la corona de su creación, aquel que fue creado a su imagen y semejanza. El hombre anda en rebelión con Dios, queridos amigos, detrás del hombre de pecado, del papa, del hijo de la perdición, detrás de, haciendo de los hombres su brazo, queridos amigos, haciendo de la carne su brazo y recibiendo sobre ellos la maldición de Dios, que escrito está en Jeremías 17:5, queridos amigos, cuando dice el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por mi brazo. Queridos amigos, siguiendo que lo que dicen los pastores y las pastoras, contradiciendo que la palabra de Dios. Y como nos dice el Señor, podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Dios dijo sábado, el Papa dice domingo. Están contradiciendo la palabra de Dios. Esa palabra procede de Satanás. Dios dijo el sábado, el protestantismo dice todos los días son santos, no existe ley, quedó abolida la ley. Entonces están contradiciendo la palabra de Dios. Crean en Cristo Jesús y hagan lo que les dé la gana. Eso es lo que enseñan los pastores y las pastoras, queridos amigos. En todas las iglesias, pentecostal, bautista, en los testigos de Jehová, en Amor y Fe, en Fe y Esperanza, en Bethesda, en las villas, en las vallas, todas esas iglesias, queridos amigos, están enseñando y educando al mundo a ser ¿qué? Rebeldes a Dios. Es lo que nos dice el Señor. Lo único de todo lo que respira en este planeta que no quiere adorar ni obedecer al Creador, al Dios que hizo los cielos y la tierra, es el hombre, queridos amigos. Por eso el Señor dice, a los hombres hay que hablarles la verdad, aunque no la crean. Hay que decirle la verdad a la gente, aunque sea por el oprobio que se le imponga. Dice el Señor que deben agitarse los espíritus. Dice, toda controversia, todo oprobio, toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Hay que darle un pellizco a la gente, queridos amigos. Cristo viene y la ley está vigente, y esa será la primera pregunta del cuestionario de Dios: es ¿guardaron mis mandamientos? Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa para pensar, queridos amigos, para decidir y vivir, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, queridos amigos. Venimos estudiando temas trascendentales. Todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta, queridos amigos. Aquí está cómo se levantó el papado, cómo va a caer. ¿Cómo fueron fundados los Estados Unidos?
cómo ya están cayendo y van a caer, queridos amigos. Aquí está todo sobre el caos ecológico, todo lo que tiene que ver con la Inquisición, todo lo que tiene que ver con el reinado del papado, todo lo que tiene que ver con el caos que estamos viendo en este planeta. Aquí está cómo va a ser la venida de Cristo, aquí está cómo va a ser la destrucción de Satanás, aquí está cómo va a ser la última guerra del Armagedón entre Cristo, por un lado con su pueblo y por el otro Satanás con todos sus súbditos, queridos amigos, y sus agentes, el papado, el diablo y el protestantismo apóstata, los evangélicos o los cristianos que llaman en estos días solo de nombre. Ese es el Armagedón, queridos amigos. Así que, queridos amigos, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe o práctica de doctrina religiosa lo que no se encuentre en ella o no pueda ser probado a partir de estas escrituras, queridos amigos. Lo que no esté aquí, hay que irlo a buscar es en la historia. Aquí el Señor dice sábado, entonces hay que buscar en la historia quién y cuándo se impuso el domingo. Aquí dice el Señor es que Él hizo fue su palabra para que nosotros sigamos por el camino de la luz y de la verdad. Venimos estudiando temas trascendentales, queridos amigos. El odio que el diablo le tiene a la ley de Dios, el odio hacia la ley de Dios. Y hablamos cómo ha usado el sistema romano papal para convertir la ley de Dios en un instrumento de pecado, de muerte, queridos amigos. En el papado robar no es pecado. No es pecado robar, pecado es dejarse pillar. El Señor nos dice que el poder más corrupto de este planeta es el sistema romano papal. Oiga lo que dice, en 1898 inspiró esto, hablando del sistema romano papal. En Apocalipsis 17, 1-5 dice que se representa el poder papal, que con todo engaño de iniquidad por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso engaña a las naciones. Por eso es que se visten con oro y todo. La gente admira eso. Cuando la gente ve a alguien vestido de oro, cuando la gente ve a alguien con ropas lujosas y todo, la gente se asombra, se maravilla. Es como si vieran una alucinación, algo espléndido, algo maravilloso. El Papa se pone todo eso, ¿es para qué? Para despertar despertar el respeto, despertar poderío, respetar que tiene poder. Así es como vemos nosotros, por ejemplo, que vino el sumo sacerdote allá de Israel con su vestimenta, todo el mundo lo alababa, lo adoraba. Vino el Cristo vestido simplemente con no, este es un pobre que no tuvo ni con qué pagar la ofrenda el día en que nació. Y así es ahora. Viene alguien sin corbata, viene alguien sin esto, sin carro, sin guardaespaldas, viene, ese es un pobre mojigato. Pero viene el Papa con todo su despliegue de fastuosidad y con todo el mundo detrás de él, y todo el mundo lo va a alabar y lo va a adorar. Pero vamos a estudiar aquí, queridos amigos, todo eso en esta tarde. Dice, así se representa en Apocalipsis 17:5 al Papa, que con todo engaño de iniquidad por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso engaña a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. Así hizo el Papa. Todo el que obedecía en él y lo veneraba y lo adoraba, tomen reinos, tomen todo lo que quieran, tomen esto. Pero a los que se le oponían, que querían hacer solo la voluntad de Dios, mándelos para la hoguera, mándelos para el cadalso, tortúrenlos, quémenlos, ahórquenlos, ahorquen a todo el que se oponga a mí. Eso hizo el papado. Todo bien a los suyos y todo mal a los que se oponen a sus falacias. Y oiga lo que sigue diciendo el Espíritu Santo. Dice, el poder, el papado, el poder que tiene la más profunda corrupción interior. ¿Cómo es lo que dice el Señor? Que el papado es el poder que tiene la más profunda corrupción interior. Eso que ustedes ven, esa corrupción chiquitica de la pederastia, de los curas que pasan en los BMW y en los Mercedes-Benz con ese SCB, queridos amigos, Estado Ciudad del Vaticano, que esa es la placa que le van a poner a los carros que le hicieron a los humildes carritos, queridos amigos. El Renault 4 lo dejó por allá botado en alguna chatarrería y le hacen a donde va 3 carros a falta de uno, queridos amigos. Dice que
el SSD, cuando los romanos ven pasar un carro de esos, lo que ellos dicen es que esas SSV quiere decir si Cristo viera esto, es lo que dicen ellos. Si Cristo viera esto, dice que el poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es como denuncia el Señor, desenmascara ante el pueblo y ante la gente esto, queridos amigos, de los que están en contra de los mandamientos de Dios. Así que el Señor nos dice que el diablo odia las leyes de Dios y que el diablo está usando, ¿qué? Está usando a los poderes religiosos, ha usado siempre los poderes religiosos de este planeta, queridos amigos, para que enseñen que la ley de Dios es imposible de obedecerla, que nadie puede guardar los mandamientos. Ese es el discurso que el diablo propaga por todo este planeta, que nadie puede obedecer los mandamientos de Dios, y decir, como dice el Señor, que si nadie puede obedecer los mandamientos de Dios, entonces están diciendo que Cristo tampoco los obedeció, porque Él vino fue en carne, Él renunció a su divinidad. Cristo vino metido en tu pellejo, en mi zapato montado. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Cristo vino como un hombre común y corriente, nació como nace cualquier hombre y con más desventajas, porque Él nació, fue allá, queridos amigos, en un pesebre, que es donde comen las vacas. Allí nació el Señor. Dice que su pobreza fue desde el pesebre hasta desde el pesebre hasta el Calvario fue su pobreza, queridos amigos. Cristo no tuvo ni triple corona de oro como la tiene el Papa. Cristo tampoco tuvo, queridos amigos, castillo. A Cristo tampoco le hicieron una basílica. A Cristo tampoco le dieron oro y plata. Cristo tampoco nada. Cristo no era católico. Cristo no rezaba. Cristo hablaba directamente con el Padre. La Biblia no nos dice que se fue al Monte de las Olivas y sacó la camándula y empezó a echar camándula y a pedirle a su padre San José y a San Abraham y a San David y a San Job. No, queridos amigos, eso es satánico, eso viene del paganismo, y eso es lo que introdujo el papado en el cristianismo, bautizando todo eso como cristianismo, pero eso es pagano. Cristo nos dice la Escritura que Él era uno que protestó contra todo ese rito y todo ese culto allá en Israel. Los protestantes, queridos amigos, esos que le llaman cristianos y evangélicos, son más alevosos, son más hostiles, más violentos, más rebeldes contra Dios que el mismísimo sistema romano papal, queridos amigos. ¿Quién lo va a creer? Mire, estos protestantes, estos cristianos evangélicos, le enseñan a sus feligreses que la ley de Dios quedó abolida, que quedó abolida a la muerte de Cristo, queridos amigos. Cuando la Biblia nos dice que la muerte de Cristo no vino a cambiar absolutamente nada de la ley, que si la ley hubiese podido cambiarse, que si hubiese podido abolirse la ley, Cristo no hubiera tenido necesidad de morirse, queridos amigos, porque sencillamente la ley se cambia y Cristo no muere. Pero por el hecho de que la ley no se puede cambiar, por el hecho de que la ley no se puede abolir, ni se le puede quitar una jota, una tilde de esa ley, es que Cristo tuvo que venir a morir, porque la sentencia estaba dada, era contra ti, contra vos y contra mí, era que estaba dada la sentencia de muerte. Cristo viene y dice: yo pago por ellos, yo me pongo en lugar de ellos para morir yo en lugar de ellos y pagar yo por la transgresión de ellos, pero no es quitando la ley, no es aboliendo la ley, queridos amigos, sino, dice el Señor, viniendo a obedecerla y a guardarla y a darnos a nosotros ejemplo de eso. A eso fue que vino Jesús, que en esta naturaleza caída, que en esta naturaleza caída se puede obedecer los mandamientos de Dios. Cristo no vino como Adán, queridos amigos, que Adán era vestido de la gloria de Dios, santo, puro, bueno, perfecto, casi 5 metros de estatura. Dice que estaba vestido de la gloria de Dios.
Cristo vino fue 4000 años después del pecado. 4000 años después de pecado fue que vino Cristo, con una naturaleza igual a la tuya y a la mía. Un hombre de 1,65, 1,70 de estatura, como cualquier judío más en este mundo, queridos amigos. Así fue que vino Cristo. Y nos dice la Escritura que vino fue a hacerse, ¿qué? Obediente, dice la Escritura. Hacerse obediente, dice que hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él que era, queridos amigos, el comandante de las huestes celestiales, él que era, queridos amigos, el creador de los cielos y de la tierra, él que era, queridos amigos, al que se lo adoraba allá en el cielo, se despojó de todo eso y vino aquí a aprender a obedecer. Eso es lo que escrito está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó. Eso hay que decírselo a Francisco, que se despoje de esa infalibilidad mentirosa que él dice tener y se haga, ¿qué? Se haga humilde a Cristo. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, no de que lo adoran y lo ensalzan a donde van. No, dice que Cristo dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Dice, hecho semejante a los hombres comunes y corrientes, queridos amigos. Así caminó Cristo. ¿A dónde llevaron a Cristo con cualquier cantidad de logística de guardaespaldas? ¿A dónde llevaron a Cristo con cualquier fastuosidad? ¿A dónde adoraban a Cristo? ¿A dónde le rendían pleitesía a Cristo, queridos amigos? Pero viene el siervo y que no solo se iguala a Dios, sino que cree superior, y dice que ese no se despoja, ese no se va a despojar nunca de su infalibilidad, ni se va a despojar nunca de decir que Él es el representante de Dios, ni se va a despojar nunca de creerse el cuento que Él tiene poder para perdonar pecados, ni se va a despojar tampoco de esa autoridad que Él dice tener para cambiar y pervertir las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, e imponerle al mundo cultos de imágenes y prostituirlos en la idolatría. No se va a despojar. Aquí nos dice el Señor que Cristo se despojó de su divinidad, que Cristo se despojó del ser igual a Dios, y dice que estando en la condición del hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el misterio de la piedad, queridos amigos. Esto es lo que el Señor nos dice, el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. El misterio de la piedad es el Dios que se humilla y se hace hombre. El misterio que es Cristo Jesús. El misterio de la iniquidad es el hombre que se ensalza y se hace Dios, el Papa, queridos amigos. Es lo que nos dice la Escritura. Así que el diablo odia los mandamientos de la ley de Dios. Estos protestantes, estos evangélicos, queridos amigos, son más hostiles contra Dios. Cuando el Señor nos dice, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, oiga lo que nos dice, amigo evangélico, amigo cristiano, que dice usted que asiste a una iglesia de sana doctrina. Eso es un decir, sana doctrina. Ahí no hay nada de sana doctrina, porque todas las doctrinas de esas iglesias son para contradecir la Biblia, y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Aquí vamos a ver cómo contradicen la Biblia los cristianos y los evangélicos. Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17. Oiga, señor evangélico, señor de la iglesia cristiana, dice el Señor Jesús, Mateo 5, 17, no penséis, ustedes que pastores que le enseñan y pastoras que le enseñan mentiras y a contradecir la Biblia del Señor, enseñándole a la gente que la ley quedó abolida. Oiga lo que dice Jesús, esto está en los labios de Jesús. Esto no es para el tiempo de los judíos, esto no es para el tiempo de allá de Moisés, que hablan que eso es la ley mosaica, que ahora estamos bajo la gracia. No, queridos amigos, la gracia es algo gratis. La palabra gratia, la gracia viene de la palabra gratia, que quiere decir gratis, algo que no se cobra, algo que se da. Y la gracia que el Señor nos da es casualmente esta, de que Cristo paga para yo tener la gracia
de venir a obedecer sus mandamientos para alcanzar su salvación. No penséis que he venido para abrogar la ley. Está hablando Jesús o los profetas. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. He venido como cualquier hombre más a obedecerla, a cumplirla, a hacerla sencillamente. Y dice el Señor, oiga, pone 2 testigos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pone 2 testigos. ¿Cuáles son los 2 testigos? De que la ley no va a pasar, de que la ley dice no va a pasar hasta que pasen el cielo y la tierra. El cielo y la tierra están de testigos, queridos amigos. ¿Ya pasaron el cielo y la tierra para decir que quedó abolida? ¿Ya pasaron? No está aquí el cielo y no está aquí la tierra, no está el mundo en pecado y en transgresión de la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? Pone 2 testigos, el cielo y la tierra, que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Pone por testigo al cielo y la tierra. Pero Jesús mismo nos dice allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, versículo 35 del libro de Mateo. Dice el Señor que cuando pasen este cielo y esta tierra, vamos a ver qué va a pasar. Dice el Señor aquí, en el 35 de Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán. Allá nos dice hasta que pasen el cielo y la tierra. La ley estará vigente, queridos amigos. Y aquí nos dice Jesús es que ese cielo, este cielo y esta tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, ¿cuáles son mis palabras? Todo lo que Él ha dicho, y Él fue el que proclamó allá en el monte de Sinaí la ley, queridos amigos. Él fue el que la hizo allá en la eternidad, porque dice la Escritura que por Él fueron hechos todas las cosas. Dios delegó la creación de todo a su amado Hijo. Entonces estos protestantes, queridos amigos, están enseñando a la gente, están adiestrando a la gente a rebelarse contra Dios, están educando a la gente en la rebelión a Dios. El Señor nos dice que el diablo los tiene engañados, el diablo tiene engañado al mundo cristiano, entre comillas. Oiga lo que dice el Espíritu de la profecía: te la envío gratis a tu casa. Oiga, dice que dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, cuando estaba ya en el monte de las Olivas, llorando, dice que mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto, ved al Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor, de ver no solamente la terquedad, la ceguedad, la infatuación de su pueblo, el rechazo que hicieron de Él, sino mirando más allá. Dice, dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, hoy 2017, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Dice, los preceptos del Señor Jesús iban a ser menospreciados y anulados. Ya los protestantes los anularon y está preparándose el mundo para anularlos total y absolutamente a través de las cámaras y los senados en Estados Unidos, queridos amigos. Eso es lo que está profetizado. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la muerte segunda, que es la muerte eterna, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. El pecado de los judíos consistió en rechazar a Cristo, y el pecado de los cristianos ahora consistiría en rechazar los mandamientos de Dios. El pecado de los judíos consistió en rechazar a Cristo, pero ellos
alababan, adoraban la ley, se ponían una cantidad de filacterias y de cuerdas, queridos amigos, para recordar todos los mandamientos, y era la ley su objeto de culto y de veneración y de fidelidad y obediencia, pero rechazaron al Redentor del mundo. Ahora es todo lo contrario, ahora es Cristo para allá, Cristo para acá. Alábale, hermano, gózate. El diablo está gastando montañas de dinero, millones y millones de dólares, de euros, de billetes, de pesos, para que se abran iglesias, para que se hable de Cristo, para que se adore a Cristo, para que se le haga, queridos amigos, toda clase de alabanzas a Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor. Oiga, dice, vi una numerosa compañía, ahora la visión que el Señor dio al linaje de White en estos últimos días, una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana, y hasta estaba Satanás dispuesto y ansioso de que creyeran en Cristo, en su crucifixión, en su resurrección, que lo alabaran y que le hicieran cultos y que hicieran toda clase de danza a Cristo. Y Satanás y sus ángeles creen todo esto, queridos amigos, de que Cristo murió y resucitó. Dice que Satanás y los ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan, porque dice, pero si la fe del cristianismo no le mueve a buenas obras ni induce a quienes la promesan a imitar la negación de Cristo, la obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, mundanos, él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Queridos amigos, el diablo le encanta que se alabe a Cristo. Él dice que el diablo cree en todas esas cosas, pero dice que tiembla porque él sabe lo que es el poder de Dios. No que porque diga que el diablo cree y tiembla, dice que ese creer es que él vio, él oyó, él conoce, él sabe que existe Dios, que existe Cristo, él sabe que los juicios que vienen, y está trabajando, queridos amigos, para entrampar a la mayor cantidad de gente que le sea posible. Y esto lo está logrando a través de ¿quién? A través de los protestantes, que no protestan absolutamente por nada. Esos que dicen ser cristianos, esos que se llaman disque evangélicos. El diablo está trabajando a través de todos ellos para echar a un lado la obediencia a los mandamientos. Es la norma para modelar y perfeccionar nuestro carácter, queridos amigos. Aquí estamos para modelar y perfeccionar un carácter a la imagen y semejanza del de Jesús. Eso es lo que nos dice la Biblia, que lo único que nos vamos a llevar de este planeta es un carácter a la imagen y semejanza del Jesús, queridos amigos. Y Él dejó su ley para allí, con esa ley moral, perfeccionar y modelar nuestra vida, queridos amigos. Pero el diablo está usando ¿a quién? A los protestantes, esos que andan con la Biblia para aquí, para allá, queridos amigos, pero no la leen, no necesitan leerla, porque con lo que diga el pastor que quemó las pestañas, con lo que diga el pastor que fue al seminario, con lo que diga el pastor que fue a la universidad de teología, con lo que diga el pastor que fue al instituto bíblico, es suficiente, él lo sabe. Dígame, pastor, lo que yo tengo que hacer y yo lo obedezco. Entonces, ¿para qué llevar la Biblia? Si no es para conocer lo que dice el Señor en su revelación, en su palabra, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, pero le lo dice a usted de manera íntima y personal, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El diablo tiene engañado a todo el mundo protestante, queridos amigos. ¿Cómo lo tiene? Lo tiene engañado, Por eso la Biblia nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que el diablo engaña al mundo entero, queridos amigos. El diablo está engañando al mundo entero. Político, religioso, social, por donde le mire, el diablo lo tiene engañado. El mundo va detrás de su majestad satánica, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos dice más el Señor allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo
11, en el versículo 14, que el diablo tiene engañado al mundo disfrazado. A la gente le gusta es fastuosidad. Miren ustedes el disfraz que pone el Papa. La gente hace maravilla cuando él se pone esa triple tiara, cuando él se pone esa corona, cuando él se pone toda su pompa dorada y de oro y se sienta en ese trono de oro y se pone todo ese poco de candelabros de oro y toda esa fastuosidad allá en esos recintos, todos llenos de fastuosidad y de pompa, queridos amigos, y cómo magnifican su poderío económico y todas estas cosas. A eso la gente se asombra, se maravilla, porque el mundo se acostumbró fue a ensalzar y a exaltar a los ricos, se enseñó a exalzar y a exaltar fue a los potentados del mundo. El mundo se acostumbró fue a alucinarse ante la fastuosidad, y así eran los días de Jesús. Vino entonces el Señor Jesucristo como un hombre común y cualquiera y dijeron que era el demonio. Vino Cristo como un hombre común y cualquiera y dijeron que era el enemigo número del pueblo. Vino Cristo con ninguna apariencia de nada, con pinta de desechable, queridos amigos, como dice la Escritura, que era ya en el desierto, pasando 40 días hambre y sed. Entonces dijeron que era el demonio, que era el demonio mismo, queridos amigos. Así es ahora. El mundo está rechazando a Cristo porque no va a venir vestido de pompa, ni dando ni regalando plata, ni prometiéndole a la gente prosperidad. No, queridos amigos, la gente no va a aceptar a Cristo y no acepta a Cristo por eso. Y si viniera Cristo ahora, en la misma forma como vino allá a los judíos, nos dice la Escritura que lo trataríamos peor que lo que lo trataron los judíos. El diablo tiene al mundo entero engañado, usando ¿qué? Disfraces. No se olviden que el diablo fue el que se inventó todas las ropas, todos los ropajes. El ropaje del rey se lo inventó Satanás, el ropaje del militar se lo inventó el diablo para darle ¿qué? Impresión. Esto no es de ahora, eso es de la antigüedad misma. El faraón, miren al faraón, toda la cantidad de cosas que se ponía de oro, toda la cantidad de cosas para impresionar. Miren ustedes a los césares, miren ustedes, queridos amigos, a los papas. Todo para impresionar, son disfraces para inspirar autoridad, para inspirar miedo, para inspirar reverencia, para manifestar poder. Esos son los ropajes. Y oiga lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, versículo 11. Y no es maravilla. ¿Y no qué? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo se disfraza el diablo? Como ángel de luz, queridos amigos. Dice, así que no es extraño, no es maravillas, si también sus ministros, papas y pastores se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sus obras de qué? Contradecir la palabra de Dios, queridos amigos. El diablo tiene al mundo protestante engañado, con el mismo engaño. Ustedes van, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan muy bien acerca de los muertos, queridos amigos, que el hombre es mortal. Vaya usted, por ejemplo, de los pentecostales, ellos enseñan que el hombre es inmortal, que el hombre se puede ir para el cielo, que se puede ir para el infierno, y sacan avisos y videos de una pentecostal, de un pentecostal que estuvo en el infierno, y allá vio todo lo que había en el infierno. Puro engaño, pura mentira, porque la Biblia no habla de eso, queridos amigos. Ellos enseñan bien, los testigos de Jehová, sobre los muertos, y muchas de otras iglesias enseñan sobre los muertos, pero el papado y el protestantismo y todas las iglesias protestantes enseñan que no hay que obedecer mandamientos. Lo mismo que le enseñó el diablo a Eva, la misma insinuación que le enseñó a Eva, queridos amigos. ¿Qué le dijo el diablo a Eva allá en el capítulo 3 del libro de Génesis? Desobedece a Dios y no morirás. Desobedece a Dios y nada pasará. Desobedece a Dios y vas a ser igual a Dios. Es lo mismo que le está diciendo Satanás hoy a las iglesias evangélicas, queridos amigos. Las iglesias protestantes están enseñando que no hay ley, que no hay que obedecer los mandamientos de Dios, que según ellos enseñan, fueron abolidos en la cruz a la muerte del Señor Jesucristo, queridos amigos. Eso es lo que enseñan los evangélicos. Están adiestrando a la gente en la rebelión para que la gente sea rebelde y desobediente a Dios. Esos son los que dicen ser los agentes de Dios. Y dice entonces el Señor que lo está haciendo caer en la misma mentira en que hizo caer a Eva. ¿Cuáles fueron las dos mentiras que el diablo le metió a Eva? La primera, no morirán. No morirán, desobedece a Dios y no te vas a morir. Y la segunda, desobedece a Dios
y seréis como Dios, seréis Dios, queridos amigos. Y eso es lo que los hombres se creen ahora, Dios. Así como el Papa se cree Dios, también los dirigentes y los directores de las iglesias protestantes, ellos creen que son Dios, con la autoridad de Dios para cambiar, manipular, abolir y hacer y deshacer con las leyes y con la palabra de Dios. Así que si no hay ley, no hay pecado, queridos amigos, porque la Biblia enseña que el pecado es infracción de la ley. En las iglesias hablan de pecado para aquí, de pecado para allá, y que el pecado, pero ¿de cuál pecado? Si no obedecen leyes y mandamientos de Dios, ¿de qué pecado le están hablando a la gente, queridos amigos? Si el Señor dice que la ley se dio fue para conocer el pecado. Y si yo conozco que codiciar, matar y robar es pecado, entonces ¿qué hago yo diciendo que no existe ley? Que no hay leyes para traspasar y que no existe ninguna responsabilidad. El Señor nos dice en primera de Juan capítulo 3, 4, porque la ley de Dios es... porque pecado es infracción de la ley. Así que por la ley de Dios es que venimos a conocer qué es el pecado, queridos amigos. Y mire lo que sigue diciendo: si no hay pecado no somos pecadores. Por lo tanto, no necesitamos la gracia de Dios. Si no hay pecado, pues no somos pecadores. Así de simple. Por lo tanto, no necesitamos la gracia de Dios, como dice Efesios 2:8. Y si no somos pecadores, pues no hay muerte, queridos amigos, no hay muerte. Si no somos pecadores, no hay muerte. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿de qué pecado le hablan a la gente? Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte, queridos amigos. Eso es lo que le enseñan los protestantes, que si no somos pecadores, no hay muerte. Y si no hay muerte, pues el hombre es inmortal. Ahí hace caer el diablo a los protestantes, a los evangélicos, en la primera mentira que le dijo a Eva: queridos amigos, no moriréis. Si no hay muerte, el hombre es inmortal. Aquí de manera sutil el diablo les hace caer a los que dicen creer en Cristo el mismo engaño que le metió a Eva, queridos amigos: no moriréis. Y si el hombre es inmortal, pues el hombre es Dios. La misma mentira que le dijo a Eva se la hace caer aquí a los evangélicos, a los cristianos, en el nombre de Dios, y ellos muy felices creyendo que están adorando a Dios. Si el hombre es inmortal, el hombre es Dios. Aquí creen que en el mismo engaño satánico del príncipe de las tinieblas allá en el Edén: seréis como Dios. Cuando le dijo a Eva: seréis como Dios. La Biblia enseña claramente que Dios no es hombre, y si el hombre es Dios, entonces es el creador de sí mismo y de todo lo que existe, queridos amigos. Y si el hombre se hizo a sí mismo, pues el hombre es autosuficiente y no necesita de un mediador, no necesita de un redentor, no necesita, queridos amigos, de nadie que haga algo por él. La Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Aquí contradicen la palabra de Dios. Y si el hombre es autosuficiente, no necesita de un salvador, queridos amigos, no necesita de un salvador. Y si el hombre no necesita de un salvador, pues sencillamente está muerto en delitos y en pecados, contradiciendo ¿qué? La Biblia, queridos amigos. Y nos dice el Señor que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿A quiénes pone el diablo entonces a manifestar ante el mundo el odio que tiene Satanás contra la ley de Dios? Al papado y a los evangélicos. El papa, queridos amigos, enemigo número 1 de Dios y su ley. Y los protestantes se han ido detrás del sistema romano papal, del papa, siguiendo sus huellas, también haciéndose ¿qué? Enemigos de Dios y enseñando a sus feligreses a ser rebeldes. Por eso el Señor les dice a los católicos y a los evangélicos: salgan de allá, salid de ella, pueblo mío, para que no sean parte de los pecados de allá, ni sean tampoco partícipe de sus plagas que Él le enviará a esos sistemas, y vengan y obedezcan ¿qué? Sus mandamientos. Quiero decirles, queridos televidentes, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Estúdiala, papá, mamá, con su hijo, con sus niños, con sus jóvenes, para que los saquen de la drogadicción, del engaño, de la mentira, de la mundanalidad, de la religión falsa y mentirosa. Oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero decirles que nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas.
algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre